Dios los bendiga, hermanos, Dios los bendiga y los guarde. Un gozo y un privilegio compartir con ustedes nuevamente por estos medios, por mi perfil de Facebook y por mi canal de YouTube, El Rincón de Dios, que hago para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Le doy gracias a Dios por darme mi salud para poder compartir nuevamente la palabra la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Le doy gracias a Dios en Cristo Jesús por el privilegio de poder compartir su palabra. Le doy gracias a Dios por permitirme un día más predicarla, exponerla de vivo a Él, que sea Él quitando, protegiéndome, que sea Él guardándome de toda distracción, que sea Él guardándome de todo aquello que no venga de Él y que me quiera hacer distraer para que yo no predique su evangelio. Que sea Él poniendo todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo Jesús, y que sea Él llenando mi boca, el Dios de Israel, llenando mi boca con su santa palabra por medio de su Espíritu Santo, para que su nombre y solo su nombre sea glorificado, enaltecido y bendecido y famoso y hecho famoso por todas las naciones. Te lo pido a Él en el nombre poderoso de Jesús, que Él guíe cada palabra que salga de mi boca, para que Él, el Dios de Israel, se lleve toda la gloria por medio de Cristo Jesús, en el poder de su Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, hermanos y amigos, continuando con el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Estamos todavía vamos a entrar hoy, en el capítulo 23. Venimos de ver cómo mi Señor Jesús, por medio de dos parábolas, de las parábolas de los lavadores malvados y de la fiesta de bodas, acusa a los fariseos, acusa a esta mala generación de Israel que mata y apedrea a los que les son enviados, ¿ok? Luego los fariseos, queriéndose, por así decirlo, vengar de mi Señor Jesús, se reunieron, tramaron contra mi Señor Jesús y quisieron tentarle, y por eso le hicieron la pregunta sobre el tributo. ¿Le es lícito dar al César tributo? Jesús buscó la moneda, del al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y allí cayó la boca de todos y quedaron todos maravillados por la respuesta, por su doctrina, porque no había visto en Israel hombre que predicara y que le hablara de parte de Dios como mi Señor Jesús. Y tampoco lo va a ver, ni lo va a volver a ver, porque mi Señor Jesús es único y sin igual. Así que bueno, gloria a Dios. Y luego, ¿verdad? Luego de que mi Señor Jesús sale bien librado de esa trampa, entonces dice la Escritura, ¿verdad?, que los saduceos le preguntan sobre la resurrección y le inventa una historia ahí toda loca, que había una viuda negra, es decir, bueno, que había una mujer que había estado con 7 hombres y los 7 se habían muerto, y ellos le dicen: la resurrección, ¿quién será marido de esta? Ya que fue esposa de todos. Y ellos decían que no había resurrección, y mi Señor Jesús le dice: Ray, porque no conocéis la Escritura. O sea, Ray, porque no conocéis el Antiguo Testamento. En la vida eterna, en la resurrección, los muertos no se van a casar ni a dar el casamiento, porque van a ser semejantes a los ángeles. ¿Ok? Entonces, esa historia, bien inventada, por cierto, bien ficticia,
que ellos inventaron de una mujer que se casó con 7 hermanos y que con ninguno le pudo dar hijo y al final murió. Esa historia no avala o no respalda para nada que no hay resurrección, porque el problema es que en la resurrección de los muertos nadie se va a casar ni se va a dar el casamiento, porque seremos semejantes a los ángeles, ¿ok? Y él le dice, con respecto a que no hay resurrección, ¿no habéis leído el pasaje que Dios se le presenta a Moisés cuando él dice, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob? Y él no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces, claro, ¿por qué nuestro Dios se le presenta a Moisés como Dios de Abraham, Isaac y Jacob? Porque para Dios, Abraham, Isaac y Jacob no están muertos. Para Dios, todos nosotros, sus hijos, por la fe que en Cristo Jesús, cuando partimos de este mundo no morimos, estamos más cerca de Dios. La muerte para el creyente no es separación de Dios. La muerte para el que tiene fe en Cristo Jesús es más comunión con nuestro Dios y Padre, porque como dice el apóstol Pablo, estar ausente en este cuerpo es estar presente para con Dios. Y así mi Señor Jesús salió bien librado de las preguntas maquiavélicas que le hacían los fariseos. Digo maquiavélicas no por el contenido de la misma, sino por la intención con la que ellos lo hacían, con la que ellos le preguntaban, ya que le preguntaban para tentarle, no para aprender de él, porque si hubiera sido para aprender de él, no hubiera sido malo. Pero mi Señor Jesús dice en las 2 ocasiones, cada vez que le hacían preguntas era para tentarle, era para ver en qué se equivocaba Jesús, para dejarlo en mal con el pueblo de Israel, para tener una excusa de decirle, no miren, esta está contra la ley de Moisés, no miren, este es un hereje. Pero claro, como mi Señor Jesús era el Hijo de Dios, como mi Señor Jesús conocía todas las cosas, él nunca cayó en sus trampas malintencionadas, siempre salió bien librado de cada una de ellas y cayó la boca tanto a fariseos como a saduceos. ¿Ok? Luego mi Señor Jesús le hace una pregunta a ellos que ellos ni siquiera, siendo los religiosos de la época, ni siquiera supieron contestar. Así que bueno, mi Señor Jesús era muy sabio, era omnisciente y por eso Dios, porque conoce todas las cosas. Amén. Gloria a Dios. Entonces bueno, si quieren ver todos esos videos, les di un resumen rapidito de los últimos videos. Entonces les exhorto a que vean mi canal de Rincón de Dios, que hablo solo de la palabra de Dios, solo de la escritura, y mi perfil de Facebook, Iván Ibiche. Aquí también pueden encontrar todas y cada una de las enseñanzas que he hecho hasta ahora para la gloria de Dios, ¿ok? Entonces vamos a entrar en el tema de hoy. Hoy vamos a comenzar con Mateo capítulo 23, como le había dicho, versículo del 1 al 2, ¿ok? Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que el Señor mi Dios me dé sabiduría para interpretar su palabra, a fin de que todo el que me ve y me escuche sea edificado por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Gloria a Dios. Entonces habló Jesús a la gente y sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los fariseos. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ahí está el problema. Así que, ok, porque dicen no. Versículo 4. Porque hasta cargas pesadas y difíciles
de llevar y la pone en los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Antes hacen todas las obras para ser vistos por los hombres, pues enseñan sus filosofías, filaterías y encienden los frescos de su manto y aman los primeros asientos de las cenas y las primeras sillas en la sinagoga y las saludaciones en la plaza, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro rabí, vuestro maestro es Cristo, y todos vosotros sois hermanos. No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. Ni se ha llamado Maestro, porque uno es vuestro Maestro, es Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Gloria a Dios. Gloria a Dios por su palabra, que el Señor sea añadiendo su palabra de inicio y vida eterna, y que salgamos edificados por su palabra que vive y permanece para siempre. Amén, gloria a Dios. Entonces, bueno, vamos a comenzar como siempre a discernir la palabra, versículo por versículo, amén, para que seamos edificados. Amén, gloria a Dios. Entonces habló Jesús a la gente y sus discípulos diciendo, ¿okay? Jesús está rodeado de una multitud, rodeado de una gran multitud en la que también se encuentran sus discípulos, y él les va a decir algo a ellos con respecto a los fariseos, a los escribas y a los saduceos, que anteriormente lo habían tentado, que anteriormente le habían hecho varias preguntas para tentarlo. Él le va a decir algo acerca de los escribas, acerca de los fariseos y acerca de los saduceos. Él le va a decir algo acerca de los religiosos de la época, ¿ok? Acerca de los que tenían el poder religioso en la época, en Israel, ¿ok? Y esto es lo que le dice mi Señor Jesús a esa multitud, en la que también se encuentran sus discípulos, obviamente. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas, que son los que redactaban los pergaminos, los maestros, pues, y los fariseos. ¿Qué significa la cátedra de Moisés? La cátedra de Moisés, cuando aquí dice la cátedra de Moisés, era la silla de Moisés, era el lugar de privilegio, de autoridad, de honor que Dios le había dado a Moisés, ¿ok? Era un puesto especial entre los levitas, entre aquellos llamados entre aquellos llamados a instruir al pueblo de Dios. Los levitas en el Antiguo Testamento eran los representantes de Dios para con su pueblo. Entonces ellos se encargaban de transmitir la información que Dios le daba al pueblo. Era la tribu de Leví, ¿okay? Entre los levitas, ¿verdad? Moisés tenía un lugar de privilegio, tenía un lugar de autoridad, un lugar de preeminencia, digámoslo así. Y ese lugar se llama la cátedra de Moisés. Moisés se sentaba en esta cátedra, o en ese sillón, o en ese puesto de autoridad, y él le declaraba al pueblo de Israel, lo que Dios le daba a decir.
Y entonces Dios le está diciendo aquí, bueno, mi Señor Jesús le está explicando a la gente y a sus discípulos esto. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Es decir, los fariseos y los escribas, los religiosos de la época, tienen derecho y autoridad para sentarse en la silla de Moisés y para instruir al pueblo. Ellos lo pueden hacer porque ellos son descendientes de Leví. Ellos pueden ocupar y pueden ocupar legalmente el lugar de Moisés para instruir, digamos así, al pueblo de Dios. Ellos tienen ese derecho, ese privilegio dado por Dios para enseñar la palabra de Dios y los mandamientos de Dios a su pueblo, para instruir al pueblo de Dios en virtud a la palabra que el Señor nuestro Dios nos ha revelado, ¿verdad? Ellos pueden hacer eso, o sea, es algo legal lo que ellos están haciendo. Ellos tienen el derecho legal, por ser de la tribu de Leví, de sentarse en la silla de Moisés, en este puesto de autoridad y de preeminencia que le permita a ellos comunicarle al pueblo de Israel, tanto a los escribas como a los fariseos, al pueblo de Israel, la palabra de Dios. O sea, ellos están llamados a hacer eso, a sentarse en la silla de Moisés y a dar cátedra, a dar enseñanza, a instruir, a capacitar al pueblo en todas las verdades de Dios, en todos los decretos, en todos los mandamientos, en todo lo que Dios ha dicho a través de la historia. Ellos pueden hacer eso, ellos están en todo su derecho. ¿Okay? Ese derecho, ese privilegio, se los ha delegado Dios a ellos, al igual que se lo delegó a Moisés en su tiempo, ¿verdad? Que Moisés hablaba, Moisés era el que le comunicaba a ellos todos los mandamientos de Dios, todos los decretos, todos los estatutos, ¿verdad? Asimismo, en el tiempo de mi Señor Jesús, los fariseos tenían el privilegio y también la gran responsabilidad, y los fariseos y los escribas tenían el privilegio y la gran responsabilidad, ¿verdad?, de transmitir al pueblo de Israel la palabra de Dios. Era un privilegio, sí, pero también es una responsabilidad como la que tienen ahora los pastores, ¿verdad?, o los maestros de la palabra, que es un privilegio compartir la palabra con ustedes, pero también es una gran responsabilidad porque tengo que predicar la palabra de Dios como Dios quiere que lo haga, no como yo siento, no como yo creo, no como yo pienso, no como yo como a mí me parece más bonito, no, es como Dios quiere que se predique la palabra. Amén. Entonces, ese privilegio y ese honor que tenía Moisés en el Antiguo Testamento, en los tiempos de mi Señor Jesús, le fue dado, o lo tenían los escribas y los fariseos, ¿ok? Ellos estaban en la cátedra de Moisés a enseñar sobre las palabras de Dios, sobre los profetas, sobre los estatutos, sobre los mandamientos, sobre todo lo que Dios ha hablado a través de la época a su pueblo. Ese era el deber y el privilegio y la gran responsabilidad de los escribas y los fariseos, sentarse en la silla de Moisés y dar cátedra, enseñar al pueblo lo que Dios quiere que verdaderamente se le enseñe. Amén, que son sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. Entonces, Jesús dice, en la cátedra de Moisés, que ya sabemos que es la silla de Moisés, donde Moisés tenía el derecho de sentarse para predicar y enseñar todos los mandamientos de Dios, se sientan los escribas y los fariseos, ¿ok? Así que todo lo que digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ay, tal pobre mi Señor Jesús le dice a ellos, como ellos tienen esa autoridad, como los fariseos y la escriba tienen la misma autoridad que Moisés, se sientan en el mismo lugar de privilegio de Moisés, y ellos tienen la autoridad de Dios de enseñar
todo lo que Dios ha dicho, ¿verdad? De él a través de la historia. Hagan todo lo que ellos dicen. Hagan lo que los fariseos y los escribas dicen. Háganlo. Fíjense lo que dice aquí. Así que todo lo que digan que os guardéis, guardadlo. Es decir, todo lo que digan que hagan, háganlo. Todo lo que les enseñen, ¿verdad? Los escribas y los fariseos, ¿verdad? Ustedes lo tienen que aprender y tienen que ponerlo en práctica. Eso es lo correcto. Que ustedes presten oído a sus palabras, guárdenlo, entiendan lo que ellos les están transmitiendo, lo guarden y lo pongan por práctica. Guardar no es solamente entender, sino poner por práctica. Mal no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Gloria a Dios. Eso es lo que pasa a veces, hermano, con muchas personas. Mire, si yo me pongo aquí y digo que matar es malo, porque hay un mandamiento que dice no matarás, y yo lo leo aquí textual, no matarás, y ni Dios lo quiere ni lo permite, y ni Dios lo quiere ni lo permite, yo mato a alguien, Dios no lo quiere ni lo permite, ¿verdad? Y ustedes me ven, ustedes no se pueden decepcionar de la palabra, no se pueden decepcionar del evangelio, ustedes se decepcionan de mí, pero la palabra ustedes deben cumplirla. Si yo le estoy diciendo no matarás, aunque ustedes, ni yo lo quiera lo permita, aunque yo peque matando a alguien, ustedes deben cumplir lo que yo les estoy diciendo, porque yo les estoy hablando de la palabra. Perdón, hermano. La palabra de Dios es vida eterna. Todo mandamiento de Dios es vida y vida eterna. Amén. No solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca del Señor. Así que todo lo que yo les he enseñado, todo lo que yo he predicado hasta ahora, así yo no lo ponga en práctica, ustedes deben hacerlo. Ustedes no deben actuar como yo actúo. Por ejemplo, si yo digo no dirás mentira en perjuicio de tu prójimo, y ustedes ven o conocen que yo lo que hago diciendo es mentira, es una mentira, que yo soy una máquina de decir mentira, por ejemplo, y Dios lo quiere y lo permita, ustedes no deben hacer lo que yo hago, no deben imitar mi conducta, pero ustedes deben hacer lo que yo les he dicho que hagan, que es no mentir. ¿Sí me entienden? Esto es lo que le está diciendo mi Señor Jesús a toda esa gente de sus discípulos. Hagan todo lo que los fariseos y los escribas dicen, porque ellos agarran la Biblia en aquel tiempo, obviamente los rollos, y predican la palabra, o sea, la ley. Hagan lo que la ley dice, hagan lo que los escribas y los fariseos dicen, pero no actúen como ellos hacen, pero no hagan lo que ellos hacen. Este es el problema, hermano. Este es el problema de muchos pueblos de Dios, y esto es algo que a mí me encanta de mi Señor Jesús. Que mi Señor Jesús no solamente enseña las cosas por medio de sus palabras, que es verdad, amén, sino que Él, por ejemplo, Él dice, aprendan de mí que soy humilde y manso. Mi Señor Jesús dice, aprendan de mí que soy humilde y manso. Pero Él no solamente se queda en el dicho, sino que lo lleva a la práctica. Por ejemplo, mi Señor Jesús fue tan humilde, por ejemplo, que nació en un pesebre, un establo.
Mi Señor Jesús fue tan humilde que, por ejemplo, lavó los pies de los apóstoles y Él era su Señor y su Maestro. ¿Se fijan? Mi Señor Jesús le dice a la gente: aprendan de mí que soy humilde y manso. ¿Okay? Pero Él no solamente se queda en el dicho, Él lo lleva a cabo. Eso es lo que no hacían los fariseos y los escribas. Los fariseos y los escribas comunicaban la palabra de Dios, pero no la vivían. Ese es el punto. Eso es lo que no hacían los fariseos. No vivían la palabra que predicaban. Y eso era lo que hacía mi Señor Jesús, contrario a ellos, que mi Señor Jesús vivía lo que predicaba. Él vivía lo que predicaba. Él decía, por lo menos, Él dijo: bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Y Él tuvo misericordia de un ciego de nacimiento y lo sanó. Y Él tuvo misericordia de un paralítico que tenía 38 años en ese estado y lo sanó. ¿Me entiendes lo que yo le digo? Mi Señor Jesús no es como los fariseos. Él le está diciendo a la gente: no sean como hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque ellos no ponen en práctica lo que dice la palabra. Al contrario, mi Señor Jesús ha dicho anteriormente que ellos abolen la palabra de Dios por cumplir tradiciones de hombres. Ellos hacían todo lo contrario. Ellos hablaban la palabra bonito y verdadero y la hablaban bien, porque agarraban el rollo de Isaías, por ejemplo, y lo leía. Obviamente a eso hay que prestarle atención, hay que guardarlo, es decir, entenderlo y ponerlo en práctica. Pero ellos no cumplían con lo que decía el profeta Isaías, por ejemplo. Entonces eso es lo que mi Señor Jesús está diciendo que no hagan. Escúchenlo, retengan lo que ellos dicen y pónganlo por práctica, guarden. Pero no hagan lo que ellos hacen. Fíjense, es muy importante. Porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar a los que ponen de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero que ellos ni con un dedo quieren moverla. Por ejemplo, el mandamiento del sábado, que ellos le habían puesto tanta carga al mandamiento, tanta carga adicional al mandamiento, que ya uno no podía hacer casi nada el sábado, ¿verdad? Entonces ellos enseñan a hacer eso, pero no lo hacen ellos. O sea, ellos enseñaban cosas que para el hombre era gravosa, como por ejemplo guardar el sábado de la manera tan rigurosa que ellos lo ponían, pues que casi no se podía hacer nada, ni siquiera buenas obras. Pero ellos no vivían conforme a lo que ellos enseñaban. Pero ellos tenían una doble moral y ellos le ponían la carga pesada a los demás, pero ellos no hacían nada para cumplir con eso que ellos predicaban. ¿Sí me entienden? Ellos le ponían al hombre mandamientos gravosos, como el Shabbat, como el Shabbat. Y el Shabbat no es que era gravoso, el mandamiento de Dios no fue gravoso. El hombre, con toda la carga que le añadió al mandamiento, lo hizo gravoso. El sábado era un mandamiento bueno como todos los mandamientos. Es un mandamiento bueno como todos los mandamientos, porque viene de Dios, y nada que viene de Dios es malo. Todo lo que viene de Dios es bueno. O sea, Dios es la fuente de todo bien, y Dios hizo y estableció todos los mandamientos para que el hombre pudiera vivir feliz, en paz y comunión con Él en la tierra que el Señor suyo le había dado. Pero ¿qué pasó con el mandamiento de sábado? Que ellos le fueron añadiendo cargas al mandamiento. No podéis hacer esto, no podéis mirar feo a la gente, no podéis, no sé, ponerte unos lentes, o sea, mil y una cosas que no tienen
que no tenían cabida en el mandamiento, hicieron que el mandamiento se pusiera o se convirtiera en algo pesado de cumplir. Y eso era lo que ellos no hacían. Ellos lo enseñaban así, de manera pesada, de manera rigurosa, de manera, ¿me entiendes?, gravosa, pero ellos no hacían nada para cumplir con esa ley. ¿Sí me entiendes? Ellos no hacían nada. O sea, ellos eran los que menos practicaban esa cosa. Entonces eso es lo que está diciendo mi Señor Jesús. Ponen cargas pesadas, por ejemplo. Ponen cargas pesadas en los hombres que ellos no hacen nada por llevar. Claro, hermano, porque ellos le ponían y establecían el mandamiento del sábado como a ellos le daban la gana, ¿verdad? Y decían, no puede hacer esto, no puede hacer esto y no puede hacer aquello. Y cohibían al hombre de hacer muchas cosas buenas, ¿verdad? Que se podía, que era lícito hacerlo. Y así lo enseñaban. Entonces a la gente le era gravoso, le era difícil de cumplir con el mandamiento. Pero ellos, para ellos no, porque ellos no lo seguían. Ellos no lo seguían, no lo ejecutaban como ellos lo enseñaban. No lo llevaban a cabo como ellos lo enseñaban. Porque eran hipócritas, porque tenían una doble moral. Amén. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pues escucha echan sus filaterías y extienden los flecos de sus mantos. Ok, fíjense bien. Antes ellos hacen todas las cosas para ser vistos por los hombres. Por eso Él le dice, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Hagan lo que ellos les están diciendo, porque ellos están predicando del Antiguo Testamento, porque ellos están predicando los rollos, porque ellos están predicando el Pentateuco, los 5 primeros libros, porque ellos les están enseñando de los profetas. Hagan lo que ellos dicen, pero no actúen como ellos actúen. Están actuando. ¿Por qué? Porque ellos ponen mandamientos pesados, ponen cargas pesadas en las personas que ellos mismos no hacen nada por llevar, por cumplir. Y también ellos hacen todas las cosas para ser vistos por los hombres. Ustedes no hagan así, no hagan las cosas, no actúen como ellos, no hagan las cosas para que el hombre lo vea. Ellos, como dice aquí, fíjense bien, para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filaterías y extienden los flecos de sus mantos. Se visten bien, tratan de ponerse en un lugar donde lo vean, se vanagloria. Ellos hacen las cosas para vanagloria, se visten bien, con ropas elegantes, se ubican en puestos que lo vean, que lo saluden, como vamos a ver. Entonces mi Señor Jesús le está diciendo a los apóstoles y a la gente que está allí alrededor, no hagan lo que ellos dicen, pero no actúen, no vivan como ellos viven. No vivan de vanagloria, no vivan para ser vistos por los hombres. Porque si ustedes son vistos por los hombres y lo elogian los hombres, bueno, como dice mi Señor Jesús, esta va a ser su recompensa. Ustedes no sean así. Ustedes hagan las cosas en secreto para que su Padre que está en secreto lo recompense en público. No busquen ser visto por los hombres, no busquen la gloria de los hombres, busquen ser visto por Dios que ve en los secretos, para que Dios le dé su gloria, para que Dios lo enaltezca cuando fuere tiempo. Someteos bajo la poderosa mano de Dios y Él os enaltecerá cuando fuere tiempo. Entonces Él le está diciendo, aprendan de ellos, óiganlos, porque ellos hablan conforme a la palabra de Dios, conforme al Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero no los imiten, porque ellos ponen cargas pesadas, mandamientos gravosos en los hombros de los hombres que ellos no cumplen,
Y porque ellos hacen las cosas para vanagloria, para que los vean con sus vestidos elegantes, para que los saluden, como vamos a ver. Versículo: y aman los primeros asientos en las cenas y la primera silla en la sinagoga. Fíjense bien, en las cenas ellos tienen los primeros asientos, aman. O sea, ellos buscan esos primeros asientos en la cena, esos lugares de privilegio. Tanto en la cena como en las sinagogas, hermano. Buscan los lugares de privilegio, porque los lugares de privilegio son los lugares más visibles. Son los lugares donde uno tiene más atención. Son los lugares que llaman más la atención. Entonces, esos lugares, los primeros lugares en las cenas, ¿verdad? Que los invitan, cuando ellos los invitan en una cena, por ejemplo, cuando ellos los invitan a comer, ellos buscan sentarse en un lugar de privilegio en la mesa, es decir, en el centro de la mesa, para que todo el mundo lo vea. Ahí está el fariseo fulanito, este hombre sí es santo, ese hombre sí es justo, ese hombre sí sabe. Gloria a Dios. Para generar ese tipo de comentarios y vanagloriarse, ¿ok? Y recibir la gloria de los hombres. Eso es lo que ellos buscaban, sentándose en las primeras mesas en las cenas. Y también sentándose en las primeras sillas en la sinagoga. Ellos buscaban ser vistos por los hombres. Ellos buscaban la alabanza de los hombres, como también lo buscaban, como también lo buscaban en el pasaje que leímos, que ellos oraban en las esquinas. ¿Quién se va a parar a orar en las esquinas o en una plaza, por ejemplo? ¿O por qué creen ustedes que yo me pararía a orar en una esquina? ¿Por qué creen ustedes que yo me pararía a orar en una esquina, por ejemplo? Para que la gente me viera y dijera: ¡wow! Y hermano, qué hombre tan espiritual es este hombre, ¿no? Mira cómo ora, ¿ves? No, chico, ese está casi... Este está aquí prestado, porque a veces falta poco para que lo levanten, ¿sí me entiendes? Es algo así, ellos lo hacían para ser vistos por los hombres y recibir gloria de hombres, para gloriarse. Y eso es lo que mi Señor Jesús quiere, que ni primeramente sus discípulos y sus apóstoles, sus discípulos, es decir, los apóstoles, y la gente que está ahí no imiten, no lo imiten, no hagan eso, ¿ves? Y las saludaciones en las plazas, y que los hombres lo llamen rabí, rabí. O sea, a ellos también les encantaba esto, que alguien llegara y lo reconociera y le diera maestro. O sea, a ellos les encantaba. Y no es que los llamen, porque la cuestión es, hermanos, aquí, que ellos pedían que se le llamara así. Esa es la cuestión, porque esa es la cuestión, que ellos pedían que se les saludara con ese título, con rabí, con el título de rabí, que significa maestro. ¿Para qué? Porque ellos se inflaban, ellos se sentían grandes, importantes, cuando la demás gente los llamaba de ese nombre, rabí, de esa manera, rabí. Entonces, seguramente, hermano, esto no lo dice la Biblia, pero seguramente ellos tenían esa regla, que si era maestro, bueno, la gente lo tenía que llamar por su título. ¿Por qué? Porque ellos se inflaban, porque ellos se vanagloriaban, porque ellos se enaltecían. Cuando la gente los
los saludaba de esta manera, Rabí. Ellos se sentían grandes, ellos se sentían importantes, ellos se sentían que era la octava maravilla del mundo por este tipo de saludación. Entonces mi Señor Jesús nos está diciendo, no hagan como ellos, no se comporten de esa forma. Y aquí vamos a ver. Pero vosotros no queráis que os llame Rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Miren, hermano, los hijos de Dios no tienen que buscar títulos, hermano. Los hijos de Dios no están en la obra del Señor buscando un título, buscando que lo lleve pastor, apóstoles, como se llaman hoy, profeta. A los hijos de Dios no le interesa ningún título, hermano. Los hijos de Dios no vivimos, ni nos movemos, ni hacemos las cosas para que nos vean los hombres. Los hijos de Dios no hacemos las cosas para que el hombre los enaltezca. Yo, como hijo de Dios, no quiero ningún título. No quiero que se me llame maestro, no quiero que se me llame profeta, mucho menos apóstol, porque ya eso ni existe en este tiempo, pues. Yo, como hijo de Dios, no tengo por qué querer que se me llame maestro. Ahora, un ejemplo, si alguien lo llama a usted maestro, supongamos que usted es maestro de, no sé, de física. Y a usted su alumno lo llama maestro, bueno, está bien, pero usted pero a usted no lo llama maestro, o usted no obliga a los alumnos a que lo llamen maestro. ¿Sí me entiende? Usted no se enaltece porque lo llamen maestro, pero esta gente, cada vez que lo llamaban Rabí, se les inflaba el pecho. ¿Me entiende? Si yo, por ejemplo, tengo un hermano en la fe que me ha enseñado mucho, y yo le digo maestro, porque me ha enseñado mucho en la fe, explicámoslo así, eso no está mal. Lo malo es que me dijeran, Nilvani, vos me tenés que llevar a mí maestro, porque yo te enseñé y yo tengo que ser llamado maestro. Este es el problema. Cuando lo hacen así, se nota que lo están haciendo por el título, para enaltecerse a sí mismo. Por eso mi Señor Jesús nos advierte de estos títulos, maestro, como vamos a ver, padre también, como lo vamos a ver, son peligrosos para el hombre, porque el corazón del hombre, como hemos visto, es perverso más que cualquier otra cosa. ¿Quién lo conocerá? Entonces el corazón del hombre se infla por cualquier tontería, hermano. El hombre se enorgullece de sí mismo por cualquier tontería, por cualquier título, por cualquier cosa que haga, que la gente lo alude, o sea, no enaltezca. El hombre ahí mismo se ponga, se siente orgulloso, ¿verdad? Entonces, para evitar esto, mi Señor Jesús le dice, pero entre ustedes, es decir, entre los discípulos, entre ustedes, esto va más dirigido a los discípulos, ¿verdad? A los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque dice, pero vosotros no queráis que os llame Rabí, ¿verdad? No queráis. Yo, como hijo de Dios, Dios me libre de exigir que alguien me llame Rabí. Dios me libre de esa altivez, de decir, no, vos me tenés que llamar Rabí porque yo sé más que vos, y yo te explico, yo hago esto, yo hago aquello. Dios me libre, hermano. Dios me libre de tener ese espíritu de altivez, esa altivez en mi corazón y querer que me llamen Rabí. Dios me libre de esa altivez, ¿verdad?
porque uno es vuestro maestro, es Cristo, y todos vosotros sois hermanos. El único que es vuestro maestro en lo espiritual es Cristo, es Jesús. Mi Señor Jesús es mi maestro en lo espiritual, hermano. Y todos los demás siervos de Dios para mí son hermanos. Para mí son hermanos. Yo no tengo por qué decirle a nadie que me llame maestro a mí, porque yo no soy mayor que el que se estaba bautizando recientemente. No, yo no soy mayor, yo soy un hermano de ese hombre que recién se bautizó. No es porque él apenas se va bautizando, por ejemplo, y yo tengo, no sé, 8 o 10 años en el evangelio. Yo le digo a él, no, pero es que vos vais comenzando, vos me tenés que dar maestro a mí, porque es que yo sé más que vos, yo te puedo enseñar a vos muchas cosas. No es así, hermano, no es así. En el pueblo de Dios no se debe hacer eso. No hagáis, no queráis. Mi Señor Jesús está diciendo, no anheléis que nos llamen maestro, porque solamente hay un maestro, el Cristo. Solamente hay un maestro, mi Señor Jesús. Solamente hay un maestro, el Espíritu Santo de mi Señor Jesús. Solamente Él es nuestro maestro espiritual. Y todos nosotros, los hijos de Dios, los santos de Dios, somos hermanos los unos de los otros, más nada. En el reino de los cielos, hermanos, nadie es mayor que nadie. Nadie es más importante que nadie. Nadie se tiene que enaltecer sobre los otros. ¿Por qué? Si todos somos hermanos en el reino de los cielos. Cuando estemos en la presencia del Padre, va a haber un Padre, ¿verdad?, de todos, nuestro Señor y Salvador, el Dios de Israel, y vamos a ser todos hermanos. Ahí no va a haber maestro, no va a haber maestra, no va a haber anciano, no va a haber diácono, ahí no va a haber nada de eso. Claro, nosotros en la iglesia, por llevar un orden, ¿verdad?, tenemos todas esas cosas. Pero no es que yo obligatoriamente a mi pastor yo lo llame pastor. Yo a veces llamo a mi pastor hermano. Hermanos. Yo a veces llamo a los ancianos hermanos. Ellos no dicen, no, me tenés que llamar pastor porque yo soy tu autoridad. No, porque ya eso demuestra prepotencia, ya eso demuestra altivez, ya eso demuestra un problema en el corazón del hombre. Yo a mi pastor a veces llamo pastor, pero a veces le llamo hermano. Y eso es lo que es, mi hermano es Cristo. Y también es pastor porque yo lo he puesto a ejercer el ministerio del pastorado, del pastor. Pero no es que el pastor me exija, no, me tenés que llamar pastor y maestro. Si no me llamáis pastor y maestro, te pongo en disciplina. Eso así no se comportan los hijos de Dios, porque tenemos que tener claro, hermano, y algo que quiero que le presten mucha atención. El corazón del hombre, como ya se lo dije, es malo. Y el hombre, por cualquier cosita, por cualquier tontería, se enaltece, se le infla el pecho, ¿verdad? Y cree que es la octava maravilla del mundo. Entonces, para evitar eso, para evitar que nosotros tengamos un corazón altivo, que nos vanagloriemos, el Señor Jesús dice, para que no seáis como ellos, para que no los imitéis a ellos, para que no caigáis en ese pecado, ¿verdad?, de altivez, de prepotencia, de superioridad, no queráis ni siquiera que lo llamen maestro. O sea, entre ustedes no se llamen maestro para cuidar a su pueblo de caer en ese tipo de tentación, en ese tipo de trampa, de altivez, de orgullo, de prepotencia. ¿Sí me entiendes? Dios siempre cuidando a sus hijos. Cristo siempre cuidando a sus apóstoles para que ellos no caigan en esa
sutiles trampas, porque son trampas muy sutiles que la gente no llega a ver. No es algo obvio, pero es algo que está ahí, y aunque tú no lo veas, aunque la gente no se percate de eso, es un peligro real, es un peligro latente que está allí cuando la persona no se conforma con que lo llamen hermano, sino que tienen que llamarlo por el título. Pero menos, no, yo llamo, por ejemplo, el ejemplo que yo le di ahorita, no, yo llamo hermano al pastor a veces. Y supongamos que el pastor me diga, no, vale, vos no me vas a llamar hermano porque yo soy tu pastor. Y vos me tenés que llamar a mi pastor. Eso ya se vería allí un problema del corazón de ese pastor. Hermano, en la iglesia del Señor no se está por título, no se está por popularidad, no se está por reconocimiento, se está para glorificar a Dios. Todos somos hermanos de un mismo Padre y todos somos discípulos de un mismo Maestro. No busquemos. El pueblo de Dios no tiene por qué buscar los lugares más elevados para ser visto por los hombres. Así no actúa el pueblo de Dios. Así no actúa el pueblo de Dios. Entonces mi Señor Jesús, para evitar precisamente ese tipo de altivez en sus discípulos, en sus 12 apóstoles, dice: entre ustedes no queráis que nadie los llame maestro, porque solamente tiene un maestro, yo, el Cristo, que los he enseñado todo este tiempo, y ustedes son hermanos los unos de los otros. Gloria a Dios. Pero es que es cuidando Cristo a sus discípulos, a sus apóstoles, porque Él conoce lo mal y perverso del corazón del hombre. Él conoce que el hombre, que el ego del hombre, que la prepotencia del hombre se infla de nada, y por simples títulos como maestro, como apóstol, entonces el hombre tiende a inflarse. Por eso es que ahorita han salido una gran cantidad de falsos apóstoles, ¿verdad? ¿Por qué creen ustedes que no se conforman con el título de pastor? A ver, porque claro, el título de apóstol es más llamativo, vende más, atrae más personas, ¿verdad? Porque dice, wow, este es apóstol, este tiene más unción, mira que todos los pastores. Así se venden. Pero eso demuestra que la altivez que hay en su corazón. Yo les aseguro que esos que se llaman ser apóstoles y no lo son, ¿verdad? Yo les aseguro que esos apóstoles le dicen, no permiten que sus discípulos, por decirlo así, o sus seguidores, le llamen hermano o lo llamen por su nombre. Yo les aseguro, hermano, que eso no pasa, porque ahí hay altivez, ahí hay orgullo, ahí hay vanagloria. Yo soy el apóstol tal, o el apóstol tal, o el profeta tal. No, hermano, no. El pueblo de Dios no se comporta como un gentil. El pueblo de Dios no busca la gloria de los hombres. El pueblo de Dios busca la gloria que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo le va a dar en Cristo Jesús. Amén. Entonces ya sabemos, no busquemos que nadie nos llame con títulos wow, sobresalientes, ni mucho menos. Si te llaman maestro porque la han enseñado a alguien, bueno, gloria a Dios, pero no exijas que te llamen maestro. Si te llaman hermano, gloria a Dios, porque eres hermano, pero no exijan que te llamen por el título, porque eso puede despertar en ti altivez, puede despertar en ti cierto orgullo, puede despertar en ti un mal sentir, un sentir que no es de Dios. ¿Ok? Amén, hermano. Esto lo dice mi Señor Jesús para cuidar el corazón de sus discípulos. ¿Ok? Amén.
que es lo importante, ¿verdad? Ya va, hermano, ok, se me había volado la hoja. Ok, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Wow, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Como yo les dije, hermanos, somos todos hermanos, hijos del mismo Padre, del Padre Celestial, del Padre que nos amó y nos envió a su unigénito Hijo para dar su vida y rescate por muchos. ¿Qué pasa, hermano? Que esos títulos, Padre, Maestro, le dan, digamos, autoridad a aquel que lo porta sobre las personas. Y si el hombre no cuida su corazón por causa de esos títulos, puede haber en él vanagloria, puede haber en él altivez, puede haber en él orgullo. Y eso es lo que mi Señor Jesús no quiere que haya en su pueblo. Por lo menos el Papa Católico, el mal llamado Papa Católico, él está usurpando el lugar de Dios, porque no es Padre. El Padre es el que está en los cielos. El Padre es el que engendra. Dios nos ha engendrado a nosotros en el Espíritu. Dios es Padre de cada uno de los hijos que tiene Él por medio de Cristo. Pero el Papa Católico ha tomado este título, y ese título a causa de su pecado, de la maldad de su corazón, lo hace a él prepotente, lo hace a él orgulloso, lo hace a él lo hace a él orgulloso, sí, vanidoso, porque en la Biblia, en la Escritura, Timoteo llama a Pablo, o Pablo, mejor dicho, llama a Timoteo su hijo espiritual, porque lo engendró en el Evangelio. Pero yo les aseguro que Timoteo no le obliga a que Pablo no le obliga a Timoteo a llamarlo padre. Yo les aseguro que yo siento, por ejemplo, como yo le dije ahorita, supongamos que yo soy un inconverso y viene un hermano y me convierte por la predicación de la palabra de Dios, por el poder de la palabra de Dios, ¿verdad? Y yo le confieso, yo le llamo a ese hermano padre espiritual. Está bien, pero que el hermano no me obliga a mí a llamarlo padre, porque ahí está el error, que cuando hace eso, el hombre se vanagloria, ¿sí me entienden? El corazón del hombre es perverso, es malo. Dice la palabra que nadie, o sea, que es perverso de la manera. ¿Quién lo conocerá? El único que lo conoce es Dios. Y aquí, Dios con nosotros, nuestro Señor Jesucristo, nos está advirtiendo del peligro de llamar a otra persona Padre. Pero ¿es peligroso para quién? Bueno, es peligroso para esa persona que está recibiendo la adulación, que se está volviendo prepotente por el título que le han dado. Padre, wow, es Padre espiritual, igual. Y el Padre espiritual entonces tiene dominio sobre todos porque es el Padre espiritual. Wow. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos títulos, hermano. O sea, si yo siento que alguien es mi Padre espiritual, yo lo puedo sentir, pero yo lo que no puedo permitir, o la persona que se le ha otorgado ese título, lo que no puede permitir es que ese título se le vaya para la cabeza. Lo que no puede permitir es que su corazón se vuelva activo a través de ese título y caiga por causa de este título, y caiga en esto que caían los fariseos, en altivez, en orgullo, en prepotencia, y eso lo generan esos títulos. Entonces mi Señor Jesús, conociendo el corazón de los hombres y de sus discípulos, que bueno, también son hombres obviamente, le dice: no,
lo mejor que pueden hacer ustedes es que no llamen a nadie Padre, solamente a que está en los cielos. Porque solamente hay un Padre que está en los cielos. A Él solamente llamen Padre. Para evitar que puedan caer en esa trampa de llamar a otra persona Padre. Porque al llamar a otra persona Padre, también el que la llama puede caer en una trampa. ¿Por qué? Es peligroso para dos partes. Para el que la llama y para el que recibe la adulación. ¿Por qué? Huertito. ¿Por qué? Porque Padre, si yo soy Padre de usted, por ejemplo, que me está viendo, yo tengo autoridad y dominio y señorío sobre usted. Sí, señor. Si yo llamo a alguien aquí Padre, esa persona, por ende, tiene que tener poder y dominio y señorío sobre mí. Entonces también es un peligro para la persona darle ese poder y ese señorío y ese control sobre su vida a otra persona pecadora. ¿Sí me entiende? Entonces Jesús, guardando los corazones de sus discípulos, dice no, pero para que no caigan en ninguna de estas trampas, para que su corazón no se enaltezcan, para que su corazón no piense más para que ustedes no piensen más de ustedes mismos, de lo que realmente son, yo les voy a contar esto. A nadie llaméis maestro, porque solamente hay un maestro, el Cristo, yo que le he estado enseñando, y a nadie llaméis Padre, a nadie le deis esa autoridad, ese señorío sobre vuestras vidas, a nadie aquí en la tierra, porque solamente ustedes tienen un Padre y están bajo el dominio de un Padre, bajo el señorío de un Padre, y es el que está en los cielos. Así que no llamen a nadie Padre que está aquí en la tierra, a menos que sea obviamente su Padre terrenal, que fue impuesto por Dios. Así que obviamente está bien llamarlo Padre, pero con ningún otro hombre lo hagáis, porque podéis hacer caer a ese hombre en la trampa de la altivez, y podéis caer vosotros que utilicéis esta palabra, que llaméis Padre a otra persona, podéis caer en la trampa de estar bajo el control, el dominio o el señorío de un hombre pecador al igual que usted. Amén. Gloria a Dios. Ni seáis llamados maestros, porque el siervo es el que es el mayor de vosotros, él sea vuestro siervo. Amén. El mayor, recordemos, hermano, este principio. El mayor en el reino de los cielos es el que sirve a los. El mayor, el más grande en el reino de los cielos es vuestro servidor, es el que sirve. El mayor en el reino de los cielos es el más humilde, no el más altivo. El mayor en el reino de los cielos es el que, estando en el cargo más humilde, sirve más. Ese es el mayor, porque como dice la Escritura, asimismo el Hijo del Hombre no ha venido para servir, no ha venido para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Recordemos eso, que en el reino de los cielos las cosas no se manejan como aquí en la tierra. Recordemos que si queremos ser grandes en el reino de los cielos, tenemos que servir al otro. Esa es nuestra grandeza. Nuestra grandeza está en el servicio, no en ser servido, no en ser no en ser vanagloriado, no en ser exaltado por los hombres. Allí no está nuestra grandeza. La grandeza del Hijo de Dios está en el servicio de los otros. ¿Ok? Gloria a Dios. Y por último, porque el que quiere enaltecerse será humillado, y el que se humille será enaltecido. Claro, hermano, todos estos hombres que querían que llamaran maestro, los fariseos que lo llamaran maestro, que se vestían en punta en blanco para que lo vieran, que se sentaban en las primeras sillas de la sinagoga y de la cena, todo esto lo hacían para ser enaltecidos. Pero ¿qué dice mi Señor Jesús? Que si el hombre es el que te enaltece, ¿sabéis qué te va a pasar? Que Dios te va a humillar. Si tú eres enaltecido por los hombres, algo que es seguro,
es que Dios te va a humillar. Es más, si Dios te quiere a ti, Dios te humilla para que tú recuperes la humildad, para que tú no te creas lo que tú no eres, para que tú no creas los disparates que te dicen los hombres. Maestro, papa, padre. No. Si el hombre te enaltece, hermano y amigos, si el hombre nos enaltece, tengan por seguro que Dios nos va a humillar. Ténganlo por seguro. Dios nos va a humillar. Por ejemplo, el mejor ejemplo, digamos, de aquel que se enaltece ser humillado. El diablo, Satanás, nuestro opositor. Él se enalteció, mejor dicho, se quiso enaltecer hasta lo sumo. Quiso colocar un tono, al lado del trono de Dios y ser semejante a Dios. ¿Y qué pasó? Dios le prendió fuego, fuego salió en medio de él, y dice la palabra que Jesús vio como el rayo, como el diablo caía como un rayo. O sea que, ¿qué pasó? Que por estarse queriendo enaltecer, porque querer ser algo que no era y que nunca va a ser, ¿verdad? Dios lo vetó del cielo. Dios lo sacó. Dios lo sacó, Dios lo vetó, Dios lo expulsó. Y no fue de una manera bonita así, Lucifer, anda, vete. No. Tú dices, yo vi caer al diablo como un rayo. O sea que no fue que Dios le dijo a Luzbel, no, sí, yo te perdono. Anda, vete tranquilo, no. Expulsado, vetado, sacado fuera. Y él lo vio caer como un rayo, dice mi Señor Jesús. ¿Por qué? Porque se enalteció hasta lo sumo. Cuando Nabucodonosor, ¿verdad? El rey de Babilonia se enalteció tal manera porque su reino era el reino más poderoso de la tierra y porque era muy rico y porque creía que todas las cosas las había conseguido por su mano. ¿Qué hizo nuestro Dios, el Señor nuestro Dios? Bueno, nada más y nada menos que lo convirtió en una bestia. Lo puso a vivir como un animal, como una bestia, 7 años. El hombre perdió la cordura, perdió la razón y se comportaba como un animal y comía monte como un animal. Por 7 años lo mantuvo humillado, para que reconociera que el Señor su Dios, el Señor Dios de Israel, era soberano de los reyes de la tierra, que le ponía y quitaba reyes. ¿Y dónde quedó la altivez de Nabucodonosor? Nada, no quedó nada. Se transformó en humildad y reconoció que el Señor nuestro Dios es Dios soberano de los reyes de la tierra, que Él pone y quita reyes. ¿Sí me entiendes? En cambio, tenemos el mejor ejemplo de humildad. Y ya para terminar, hermanos, es mi Señor Jesús, que no escatimó ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se humilló hasta lo sumo, tomando forma de hombre como siervo. Tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, que vino a servir y no a ser servido, y a dar su vida en rescate por muchos. Y por esa humillación, por esa sujeción, ¿verdad? Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por eso Él dice, el que se enaltece será humillado, pero el que se humille y se humille bajo la poderosa mano de Dios, tenga por seguro que Dios lo va a enaltecer. Y Él fue la prueba viviente de eso. Él es la prueba viviente de eso. Ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, en lugar del privilegio, a la diestra del poder de Dios, esperando que Él ponga
esperando que Él ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Así que, hermanos y amigos, esta ha sido la enseñanza de hoy. Espero haber dejado claro esto. El pueblo de Dios, bueno, yo sé que sí, porque el Espíritu Santo me guía. El pueblo de Dios no tiene que ser activo, ni prepotente, ni buscar glorias de hombres que son pasajeras, ni buscar tener autoridad sobre los hombres, ni buscar ser mayor que el hombre, porque eso no es lo que Dios nos demanda. Amén. Entonces aprendamos de mi Señor Jesucristo, que fue humilde y se humilló hasta lo sumo, pero luego Dios lo exaltó hasta lo sumo. No queramos tener títulos puestos de privilegio ni en las iglesias ni en nuestro trabajo. Sirvamos en el lugar que Dios nos colocó, con toda verdad, con toda verdad, y si es voluntad de Dios, Él nos va a enaltecer. Él nos va a poner en el lugar que debamos estar para que nos sigamos glorificando, pero no busquemos ser vanagloriados, ser exaltados por hombres, porque esa gloria es pasajera, esa gloria es temporal, esa gloria se va. Busquemos la gloria que viene de arriba, porque esa nadie nos la va a quitar y esa nadie nos la va a poder arrebatar. Bueno, hermanos y amigos, Dios los bendiga. Espero que les haya gustado. Espero que Dios trate con sus corazones. Espero que esta enseñanza penetre en su corazón por medio del Espíritu Santo de Dios Altísimo, del Espíritu de mi Señor Jesucristo, y quede en Él y les pueda servir para su vida diaria y a mí también. Se lo pido todo al Dios de Israel, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Como siempre le digo, hermano, que la paz de Dios y la gracia de mi Señor Jesucristo esté sobre todo su pueblo santo, y que Yahvé nos bendiga y nos guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Yahvé alce su rostro sobre nosotros y nos dé paz. Que la gracia que la paz de mi Dios, del Dios de Israel y del Señor Jesucristo, de mi Señor y Salvador Jesucristo, sea sobre todo su pueblo santo. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios. Mañana, si Dios quiere y lo permite, estaremos por este mismo medio, glorificando a Dios por medio de su palabra. Amén y amén.